Arratsalde, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un día más, una nueva edición del magazine informativo aquí en Tele7 en esta jornada de miércoles 28 de julio. Solamente a modo de titular, porque luego profundizaremos, los datos de contagio en Euskadi. 1.572. Alegría para todo el día. Suma 10 muertes en una semana. Los mayores datos de contagio los tenemos en Vizcaya y todos los municipios vizcaínos están en números rojos, aunque vaya por delante que los más pequeñitos no aparecen, y si ustedes ven en la web de Osakidetza, donde actualizan los datos, pues verán que tampoco aparece como rojo, pero por ser municipios de escaso número de habitantes, digamos. La primera parada en este espacio informativo, en esta segunda parte, la vamos a hacer de nuevo en Amorebieta, de nuevo con las imágenes de la brutal agresión a un joven de 23 años natural de Lemoa, vecino de Lemoa. Poco a poco ya se van conociendo nuevos datos y también de la procedencia de los agresores, que todavía no lo vamos a comentar hasta que el Departamento de Interior nos confirme la localidad, por cierto, de la que proceden, la localidad de la que proceden. Sí, sabemos que la víctima, ya les hemos dicho, de 23 años, es de Lemoa y que se encuentra en estado muy grave en el hospital de Cruces. Esta pelea que se tuvo lugar el pasado domingo sobre las 3 de la madrugada en un parque de esta localidad, lo llaman el Parque Jauregui-Barria, está junto al embarcadero y la violencia ha sido evidente. Ahora veremos las imágenes, que ayer no nos daba tiempo tampoco, y también un poco por precaución, porque son imágenes realmente duras, durísimas, pero en esta ocasión sí que las vamos a ver con el audio. La investigación continúa. Acudió la UCI móvil para trasladarle hasta Cruces, y no es el único conato de violencia que se está dando en esta localidad vizcaína, en Amorebieta. Ahora vamos a verlo, los 50 segundos que corresponden a la grabación que un miembro del grupo hacía. Ahora sí. Grábalo. Dejarlo ya, que lo vais a matar. Para. Y digo yo, ¿cómo se puede llegar a ese grado de violencia? Y además, que si dijeran que es un caso aislado, pero no, cada vez se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ayer los vecinos de Amorebieta secundaban una concentración de repulsa, y también en Lemoa se ha convocado una nueva concentración. El lehendakari Iñigo Urkullu esta mañana ya ha manifestado la postura de rechazo, de condena a estos actos de violencia, y que se actuará, se investiga para detener a los autores de la paliza. Comienzo expresando mi más absoluta repulsa por la agresión sufrida por un joven en Amorebieta, Zornotza Etxano, el pasado domingo, además de los acontecimientos que han sucedido también antes de ayer en Berriz. Hay comportamientos y actitudes inaceptables, y esta, la de Amorebieta, Zornotza Etxano, protagonizada por decenas de jóvenes, sobrepasa cualquier límite tolerable. Necesitamos el máximo compromiso social para erradicar que hechos así, que nos avergüenzan como sociedad, vuelvan a repetirse. Tenemos que
reflexionar en profundidad, no solamente sobre el porqué de estos comportamientos individuales, colectivos, comportamientos sociales. Expreso mi solidaridad con la familia y allegados. Estamos trabajando para detener cuanto antes a los responsables de estos hechos. Bueno, pues a ver si hay buenas noticias y en breve podemos comunicárselo, que han sido detenidos los autores de la brutal paliza que deja gravemente herido en Amorebieta a un joven de Lemoa. El lehendakari Iñigo Urkullu hacía estas manifestaciones en la inauguración, una inauguración que luego conoceremos, pero ahí ha hablado de la reunión de presidentes que va a tener lugar este viernes. Comentábamos ayer que todavía el lehendakari no había decidido si acudiría a esta reunión. Bueno, hoy ya ha confirmado, casi en el último momento, que efectivamente que acudirá, que estará presente en la reunión de presidentes convocado por Pedro Sánchez. El motivo, que con fecha de mañana, o sea, la reunión será el viernes, pero mañana se va a celebrar la comisión mixta del concierto. Y esta celebración, esta reunión previa, es la que ha motivado que sí acuda a la reunión de presidentes. Sí, en este mismo momento he adoptado esta decisión que me compete única y exclusivamente a mí como lehendakari, y en orden a lo que ha sido también una interpretación de lo que es la relación bilateral y la relación multilateral. La relación multilateral en función de los temas que se aborden en la conferencia de presidentes y siempre y cuando redunden en beneficio para la sociedad. Hay temas que se van a tratar, como es el del coronavirus y las consecuencias del coronavirus, como la vacunación, etcétera, como también el plan de resiliencia, de reactivación con los fondos europeos, y por otra parte un aspecto que nosotros venimos trabajando también desde hace tiempo ya, cuál es el reto demográfico. Son aspectos, por lo tanto, son temas o cuestiones que redundan, en su caso también en beneficio del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, pero todo ello en un marco de relación también bilateral con el gobierno español, y que es el que hoy se acaba de sustanciar, alcanzando un acuerdo para la celebración de la comisión mixta de concierto, que probablemente sea mañana por la tarde. Eso es lo que significa el respeto a un autogobierno reconocido, a un autogobierno que contempla cuestiones que inciden también en la vida diaria de los ciudadanos vascos y vascas. En la comisión mixta de concierto en que hemos venido trabajando es la concertación de tributos que figuraban como transacciones digitales u otras figuras impositivas que el gobierno español había adoptado también como consecuencia de figuras europeas, y que en este caso, en orden al concierto económico, era absolutamente necesario que se concertaran con la administración vasca, sea con el gobierno vasco como con las diputaciones, que son quienes tienen representación en la comisión mixta de concierto. Hemos vivido una situación parecida a la situación del año pasado por estas mismas fechas, y ante una celebración de una conferencia de presidentes, yo creo que con el nuevo gobierno conformado por los nuevos ministros y ministras, apelo también al presidente del gobierno español a que esa interpretación de la bilateralidad tiene que ser trabajada de otra manera, diferente a la que en este año, desde el año pasado a hoy, hemos venido trabajando, y que ha tenido su reflejo también en orden a la gestión de la pandemia, en orden a lo que es el acuerdo alcanzado hoy con respecto a la concertación de tributos y al respeto al concierto económico, en orden también a lo que es el proceso de transferencias pendientes en cumplimiento del Estatuto de Gernika, y que espero que se reactive nuevamente con la nueva ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español. No solamente el lehendakari se ha referido a esta reunión de presidentes del viernes, ni a la reunión de la comisión mixta del concierto de mañana. Ha sido el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, que ha dicho que esta reunión se va a celebrar mañana por la mañana, y que efectivamente esta ha sido la convocatoria de esta, siempre ahí un poco presionando para que se celebre, ha sido la que ha motivado la decisión del lehendakari de acudir con el resto de presidentes de comunidades autónomas a Madrid. Acabamos de cerrar prácticamente, antes de venir a esta rueda de prensa, un acuerdo que es muy importante, y por lo tanto hemos decidido celebrar una comisión mixta de concierto que no es por corregir al lehendakari, pero va a ser mañana a las 11 de la mañana. Es una cuestión puntual.
Es un acuerdo muy importante, veníamos trabajando con discreción, pero con mucha intensidad desde hace muchísimo tiempo y, bueno, pues al final ha sido posible llegar a un conjunto de acuerdos que mañana se van a poder un poco ratificar entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno vasco y las diputaciones forales que iremos a Madrid. Quiero poner efectivamente en valor porque, bueno, pues porque hemos realizado un esfuerzo importante, porque creo que es un paso desde el punto de vista del autogobierno en la capacidad que vamos a tener o que van a tener las diputaciones forales de recaudar nuevos impuestos como son el IVA OS, que es el IVA de ventas a distancia, el impuesto de transacciones financieras o el impuesto de servicios digitales. Estos son los temas más importantes, diría yo, del acuerdo, pero el acuerdo global está conformado por otro montón de cuestiones también que también son importantes, pero que no creo que merezca la pena desarrollar, ¿no?, en este momento. Y además todas estas cuestiones están pendientes un poco de aprobación, porque esto, la Comisión Mixta de Concierto efectivamente es un órgano bilateral en que bilateralmente decidimos estas cuestiones. Tenemos un punto importante de acuerdo que mañana evidentemente habrá que ratificar. Insisto, pongo en valor, quiero también reconocer el esfuerzo realizado al propio Ministerio, porque creo que estas cuestiones no son fáciles nunca para nadie, y agradecer enormemente el trabajo y el esfuerzo que han realizado los miembros de mi equipo, la viceconsejera de Hacienda, la directora de Administración Tributaria y la directora de Gabinete y Comunicación. Creo que es justo reconocerlo así y bueno, pues yo creo que es una buena noticia para el Gobierno vasco en clave de autogobierno también. Bueno, pues ya tenemos preparada la agenda para el jueves, la Comisión Mixta del Concierto, para el viernes la reunión de presidentes, pero esta misma tarde, prácticamente hasta ahora, en 2 minutos, comienza el Consejo Interterritorial de Sanidad. Podría, de momento lo va a estudiar, pero aplicar el pasaporte COVID para entrar en bares y discotecas. De esta forma, quien no esté vacunado no va a poder entrar en bares, discotecas y podría ampliarse a cualquier otro tipo de establecimiento o entidad cultural. En comunidades como en Galicia y en Cataluña ya lo están poniendo en marcha. Este será uno de los temas en el orden del día de este Consejo Interterritorial, además de, lógicamente, analizar la evolución de esta quinta ola en la que estamos inmersos en esta pandemia, la evolución de la vacunación. Lógicamente, dar a conocer, lo hará la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el número de vacunas que se van a repartir entre las comunidades autónomas. Por cierto, que ya les hemos comentado que si Moderna había estado ahí un poco estancada, pues se van a recibir dosis de Moderna. Bueno, pues no van a faltar cuestiones para esta reunión, que mañana les daremos a conocer qué ha decidido. Bueno, igual la mayoría de las veces lo estudian, lo pensamos, nos lo planteamos y la próxima semana a lo mejor tomamos una decisión. Bien, pues así las cosas. Lo que sí quiero hablarles ahora es retomar el tema de los jóvenes. Saben que esta semana estamos hablando mucho de ellos, no solo de los violentos, que son pocos, pero muy ruidosos y muy malos. Y estos violentos, pues si no tienen una responsabilidad previa y si son menores tampoco sus padres, pues tendrá que haber medidas de tipo coercitivos. Lo que hablamos es de los jóvenes en general, de los que no se les escucha, de los que sí se comportan, de los que son responsables y de los que han sufrido mucho durante esta pandemia. De hecho, fíjense qué dato. 1 de cada 4 jóvenes después de la pandemia ha pensado en suicidarse. De hecho, el suicidio es la causa principal de la muerte en este colectivo entre los jóvenes, por encima de los accidentes de tráfico. Vamos a escuchar a un psicólogo educativo, él se llama Alberto Rico, que pide aumentar la cobertura pública de la salud mental. Con esto de aumentar la cobertura pública en salud mental, creo que aquí es donde más hay que detenerse porque es el problema principal que tenemos, ¿no? Tenemos 3 veces menos que el ratio de Europa de psicólogos en la sanidad pública, tenemos 5 psicólogos por cada 100.000 personas,
teniendo en cuenta que una de cada 4 personas tiene un problema de salud mental, evidentemente esto no dan las cuentas ni sumando decimales. Entre la juventud, este es el problema más grave porque hay una de cada 4 personas después de la pandemia, una de 4 personas jóvenes han tenido ideas suicidas directamente, y el suicidio es la causa principal de muerte por encima de los accidentes de tráfico. ¿Ya? Entonces, no se está prestando la atención a la sanidad pública que deberían. Y aquí es muy clara la cuestión, ¿no? Y no hay dinero para pagar terapia privada, que esa es la situación en la que estamos muchas personas, en las cuales vamos a la sanidad pública a que nos atienda la psicología de la sanidad pública y nos derivan a la privada a la primera consulta. Nos dan el alta. La tercera demanda, con respecto a sanidad, tiene que ver con presupuestar más la sanidad pública y con dejar de tener estos contratos precarios que hay en muchas situaciones pues eso, cuando terminan el MIR, cuando terminan sobre todo las profesiones que no son tanto de medicina, sino de enfermería, todos los celadores, todas las cuestiones que hay alrededor, que son profesiones igual de válidas y que no están tan reconocidas, y toda la fuga de cerebros que hay a este respecto, que luego hablaré en educación sobre ello más en concreto. Y, por último, hay como una cuestión que ya me enlaza con la educación, que tiene que ver con promover la conciencia de educación para la salud, ¿no? Hay mucha campaña sobre pues accidentes de tráfico, hay mucha campaña sobre muchas cuestiones, pero no hay campañas profundas que articulen dentro del sistema educativo y fuera de él la educación para la salud de forma integral. En tercero de eso de repente a veces se da en educación física y en biología un poquito, pero todavía falta una estrategia más profunda, según la juventud, para entender qué significa estar sano y cómo estar sano, más allá de lo que al final aprende la juventud en Instagram con la gente que está haciendo promoción, ¿no?, de la salud. Volveremos más adelante con este psicólogo educativo, no en el apartado de suicidio, sino el de la salud mental o la salud pública como aprendizaje en el proceso educativo de un joven. Pero ahora nos interesamos por los que terminan su grado o su formación. Más de la mitad de los becarios son contratados por las empresas donde hacen prácticas formativos. Es un dato muy interesante que queremos analizar con Carmen Palomino, que es la directora de operaciones de la Fundación Universidad Empresa. Arratsaldeon, Carmen, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me entiendo que es un dato muy positivo que el 52% de los titulados reciba una oferta de trabajo durante las prácticas. Lógicamente entiendo que es la misma empresa en la que hace las prácticas la que le incluye dentro de su plantilla, ¿no? Correcto, este 52% son al final de los estudiantes justo que están haciendo prácticas, y las empresas, después de este periodo de aprendizaje, de tutorización, deciden incorporarlos a la empresa porque han visto el valor añadido. Luego hay otro dato que yo creo que también es muy interesante, y es que aquellos estudiantes que hacen prácticas en alguno de los programas de posgrado de la Fundación Universidad Empresa tienen el 85% de ellos al final están contratados al cabo de un año desde que acabaron la práctica. No en la empresa en la que hicieron las prácticas, pero bueno, sí que les sirvió de trampolín para encontrar ese trabajo. ¿Qué es, Carmen, por tanto, la Fundación Universidad Empresa? Pues somos la institución decana. Nacimos hace 48 años y nacimos con la idea de crear este puente entre la universidad y la empresa. Somos una institución que colaboramos con 73 universidades en toda España y que lo que busca es crear programas que mejoren sobre todo la empleabilidad de los jóvenes. Estamos muy especializados y sobre todo lo que buscamos es estos programas que les ayuden a mejorar esas habilidades y esas competencias que a lo mejor no han estado trabajando tanto durante sus estudios universitarios, porque bueno, ahí estaban también en la parte, tenían que adquirir todos los conocimientos técnicos que son necesarios. Pero bueno, también porque la universidad está, entiendo, todavía muy alejada de la empresa. No hay una formación dual hoy por hoy. No, la verdad es que yo creo que ahora es cuando por primera vez se va a plantear esta formación dual. Nosotros, en cambio, por ejemplo, tenemos el primer programa de formación dual que se creó en España, que todavía sigue, que nació en el año 93, y son estos programas de los que estoy hablando, donde trabajamos la parte en competencias, en soft skills, en habilidades y competencias blandas, y donde también lo que hacen es trabajar al mismo tiempo, realizar sus prácticas en las empresas. Y esa es la combinación que yo creo que es la más importante, porque todos sabemos que cualquier tipo de trabajo y cualquier conocimiento técnico hay que ponerlo en práctica.
y para eso solo se puede hacer en una empresa y solo se puede hacer cuando estás en un contexto real. Colaboráis con universidades, pero ¿cómo es la colaboración? ¿Cómo se llega a las empresas para que acepten becarios, por ejemplo, y sobre todo en esta época de pandemia tan complicada, por ejemplo? Bueno, nosotros trabajamos normalmente con la mayor parte de las empresas, un gran número de empresas en España. Tenemos más de 3.500 convenios con empresas y en este año, por ejemplo, en este año 2021. Y con ellos lo que intentamos es acercarles y explicarles la importancia de que den esta primera oportunidad a los estudiantes y sobre todo también de que vean que es mucho mejor si tienen la capacidad de conocer al estudiante mientras lo están tutorizando que incluso decidir coger a alguien sin saber cómo es. Es fundamental que entendamos que alguien que va a finalizar sus estudios lo primero que necesita es una primera experiencia profesional y que esa primera experiencia profesional viene de las prácticas. Y si hacemos programas de calidad, programas tutorizados, programas donde lo que hacemos es un seguimiento que de verdad los estudiantes lo que estén es aprendiendo, después tienen esa capacidad. Y al final todos nuestros programas o las empresas que trabajan con nosotros tenemos una gran fidelidad porque son conscientes del valor que también les aportan estos jóvenes y que es la mejor forma también de ayudarles. En este año yo creo que además que en este momento de pandemia, de COVID y de post-COVID, quizá es todavía más importante esta misión de echar una mano a los jóvenes y de darles la primera oportunidad, porque no olvidemos que España es el país de la eurozona con un nivel de desempleo juvenil más alto, estamos en un 40%. Y la única forma de poder superarlo es teniendo programas de calidad y programas donde las empresas quieran incorporarlos a sus cuadros. La incorporación de un estudiante que ha finalizado sus estudios y está en este periodo de prácticas es mayor para los que estudian lo que siempre hemos conocido como carreras de ciencia, ahora los grados, sobre todo las STEM, que es el término que ahora se utiliza mucho, estas carreras de ciencias, ¿o vale para todos? Nuestros programas están abiertos para todos, es decir, son posgrados que están abiertos para cualquier tipo de titulación. Es cierto que aquellos jóvenes que estudian titulaciones STEM tienen muchas más salidas profesionales, pero esto es igual que el mercado laboral. O sea, lo cierto es que en estos momentos el mundo está cambiando muchísimo, las empresas están cambiando también muchísimo y al final necesitan un tipo de perfiles para el trabajo que hacen día a día. Pero también es verdad que tenemos un montón de empresas también que entienden nuestros programas, tiene mucho que ver también con el reskilling. Es decir, aquellos jóvenes que a lo mejor estudiaron una titulación y que no tenían tantas salidas profesionales, pues bueno, conseguimos con este tipo de programas también que puedan dedicarse o que puedan reorientar su futuro profesional, que yo creo que también es muy importante. Hay veces que creemos que por haber estudiado una titulación ya solo podemos trabajar en eso y en cambio con una formación adicional lo que nos da la oportunidad es de trabajar en otras muchas cosas. ¿Cuál es el tiempo que suelen dedicarse a estas prácticas? Sí, nuestros programas tienen una duración de entre 6 a 12 meses. El tope, por supuesto, son 12 meses y ni un minuto más, porque a partir de ahí, lo que entendemos también es que ya han debido adquirir todas esas competencias que necesitaban. Y varía entre 6 a 12 meses, dependiendo también un poco del programa formativo y del proyecto formativo que vayan a tener en la empresa. Hay muchas veces que para adquirir todas esas competencias necesitamos o se requieren algo más de tiempo, dependiendo también del perfil de los estudiantes. A la hora de seleccionar un alumno, ¿qué valoráis más, la actitud o la aptitud? Bueno, pues valoramos por un lado, ahí está claro que para alguien a lo mejor que va a trabajar en una ingeniería, es decir, hay competencias técnicas que se necesitan, pero luego la actitud es importantísima, porque luego ya poco a poco, si no, las competencias también se van adquiriendo, se van desarrollando, van evolucionando, pero esa actitud de
de ganas de trabajar, de ganas de seguir aprendiendo, de ganas de aportar. Yo creo que es muy, muy importante para después poder continuar formándote a lo largo de la vida. Hay un par de términos que utilizáis mucho en la Fundación Universidad Empresa, que es competencias transversales. ¿Qué quiere decir? Bueno, las competencias transversales yo creo que tiene que ser, al final, esas competencias que necesitamos todos, seamos de la titulación que seamos, nos dediquemos a los que nos dediquemos, es decir, todos al final necesitamos saber hablar en público, saber transmitir, saber liderar, saber aprender. Es decir, ahora tenemos todo lo que son las competencias digitales, pensamiento crítico, analítica. Es decir, son competencias que tienen mucho más que ver con el desarrollo casi personal y que después puedes poner en práctica en la parte profesional. Pero son competencias que en España yo creo que nunca se han trabajado tanto y que al final somos conscientes que necesitamos, sea un periodista, sea un ingeniero, sea un psicólogo, porque muchas veces nos encontramos con que hay jóvenes con carreras técnicas que tienen unas competencias técnicas impresionantes, pero que luego no saben liderar equipos. Y claro, si pensamos que van a estar liderando proyectos, siempre van a tener equipos a su cargo. Bueno, pues esa es una parte importante. Creemos a veces que la comunicación solo tiene que ser para jóvenes que han estudiado carreras de comunicación, de periodismo, de publicidad, y no nos damos cuenta que comunicar no es solo comunicar al exterior, es importantísimo saber comunicar a tu propio equipo, saber contar cómo son las cosas, saber hacer una presentación. Bueno, pues para nosotros esas son todas las competencias transversales que, si nos fijamos, necesitamos todos, ya ni siquiera en nuestro mundo profesional, sino incluso en nuestra vida personal, que si las trabajáramos yo creo que nos iría mucho mejor. ¿Las prácticas son obligatorias a hacerlas en una empresa? No, hay grados que las tienen obligatorias, hay otras que son simplemente optativas, pero la realidad es que son fundamentales, ¿no? No sé si serían obligatorias, pero yo creo que sí fundamentales, porque es el único momento en el que de verdad vas a poder poner en práctica todos esos conocimientos técnicos que has ido adquiriendo durante tu titulación. Y yo creo que esta parte, es decir, es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Es decir, está muy bien aprender mucho, pero de la teoría hay que pasar a la práctica. Y eso solo se puede hacer en un contexto real y solo se puede hacer cuando estás haciendo práctica. Hablábamos de las universidades, por ejemplo, o los centros educativos que todavía están muy alejados, es una opinión personal, me gustaría que ratificaras o no, están muy alejados de las prácticas en empresa. Pero, por otra parte, las empresas están interesadas en acoger a alumnos en prácticas. Sí, las empresas están interesadas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que al final eso es un coste también para la propia empresa. Muchas veces yo creo que no se entiende, la universidad tiene toda una serie de requisitos que hay que cumplir, todo un tema de legislación que por supuesto que hay que cumplir, pero no tiene en cuenta toda la parte que está aportando la empresa. Entonces muchas veces lo único que se hace es exigir y no son conscientes de que eso para la empresa tiene mucho más que ver con la responsabilidad social corporativa de la propia empresa que su labor. La labor de la empresa, nos guste o no nos guste, es tener beneficios. No tiene tanto que ver con la parte social de enseñar a los jóvenes. Podrían directamente ya contratar. Y en cambio hay muchas empresas que entienden la importancia de dar oportunidad a los jóvenes, de que entren por primera vez en su contexto real y se encuentran muchas veces con demasiados problemas burocráticos que no tienen sentido y yo creo que por eso hay muchas empresas que también se plantean que no pueden hacerlo porque les cuesta mucho más que lo que les puede aportar. Y no olvidemos que esa no es su labor. La labor de una empresa es que funcione, pero no es la formativa de los estudiantes. Comentabas antes, Pilar, que este año 2021, todas las universidades y empresas que habéis puesto en conjunto, pero el año pasado, el 2020, tuvo que ser complicadísimo, ¿no? Muy duro. El año pasado fue un año muy, muy duro,
Nosotros, por ejemplo, de pronto nos encontramos con que el 60% de las empresas no acogieron a estudiantes en prácticas. Por un lado, sí fueron los 3 meses de confinamiento. Hubo empresas con una motivación muy superior que nos ayudaron mucho, que mantuvieron a sus estudiantes haciendo prácticas. Les ayudamos con todo lo que era enseñarles a cómo tutorizar en remoto, el cómo podían dar un feedback en remoto, y todavía los mantuvieron. Y hay otras que no pudieron. Y pensemos eso, de pronto nos encontramos con que hubo un montón de estudiantes que no podían titularse porque en su carrera sí que tenían las prácticas obligatorias y no tenían sitio donde hacer esas prácticas. Entonces, por eso ahí es el punto donde tenemos que ayudar y tenemos que flexibilizar muchas veces todos los requisitos que son muy importantes para la universidad, sin lugar a dudas, pero debemos ponernos también en el lado de las empresas si queremos que colaboren con nosotros, que yo creo que ese es ese punto que siempre debemos estar trabajando con ellos. ¿Cuál es, por tamaño, las empresas más dispuestas a acoger alumnos en prácticas? ¿La pyme, autónomos, la gran empresa? Las pymes y los autónomos tienen, para lo que es el modelo de prácticas habitual o lo que estamos acostumbrados, para ellos es un poco más complicado porque, claro, tutorizar a alguien presencialmente durante 4, 6, 12 meses es bastante más complicado porque a lo mejor estamos hablando de una sola persona que se tiene que ocupar de todo. Pero para eso, por ejemplo, en la Fundación tenemos otro modelo de prácticas, que es el programa iStar, que nació hace 10 años, que son prácticas basadas en proyectos. Son prácticas muy diseñadas para eso, para las pymes y para los autónomos, para que ellos sean los que propongan un proyecto y que los jóvenes les resuelvan esos proyectos online. Entonces, es una forma diferente, por un lado, de que los jóvenes puedan tener otro tipo de experiencias y otro tipo de prácticas, y que también las pymes puedan conocer y detectar talento, porque no nos olvidemos que si no, siempre están en desventaja. Si no pueden acoger estudiantes en prácticas, tampoco podrán ver si hay gente que realmente les interese. Entonces, bueno, tenemos esos dos modelos muy diferentes, uno para grandes y medianas y otro para pymes autónomos, que funcionan muy bien y que son oportunidades diferentes dependiendo también de los modelos también diferentes de empresa que tengamos. Aparte que se puede beneficiar la empresa por ese nuevo forma quizás de trabajar que pueda tener un joven, de algo que llevas haciendo siempre igual y de repente te aportan un punto de vista, una forma de hacer diferente. Puede ser, ¿no? Absolutamente, no, yo estoy... estamos convencidos de que al final los equipos de alto rendimiento son equipos diversos, pero no solo de género, sino de edad, de formación. O sea, esos son los equipos de alto rendimiento. Es maravilloso ver cómo de pronto lo que aporta un joven frente a gente de diferentes generaciones y cómo tienen una visión del mundo diferente, que eso al final puede resolver el problema también de una forma que nunca habríamos pensado. Entonces, es un valor que no deberíamos nunca perder. Terminamos como comenzábamos, datos del 52% de los titulados que han recibido una oferta de trabajo durante las prácticas y un 85% está ya ocupado en un año de realizarlas. Son datos, entiendo, difícilmente superables, ¿no? Bueno, siempre intentamos que se superen, es decir, y nos gustaría que fuera un poco más, pero bueno, estamos orgullosos porque yo creo que al final lo que creo que hemos hecho es crear programas de excelencia donde, es decir, sí que de verdad hemos conseguido unir esa parte de la universidad junto con la de la empresa, sobre todo en beneficio de los jóvenes, que yo creo que es lo más importante y más en estos momentos. Muchísimas gracias, Pilar, por permitirnos conocer la Fundación Universidad Empresa y además estos datos que nos gustan de cara a la futura empleabilidad de nuestros jóvenes. Un beso muy fuerte. Muchas gracias a vosotros, Agur. Agur. A Pilar Palomino, que es directora de operaciones de la Fundación, como decimos, Universidad y Empresa. Volvemos con el psicólogo educativo, volvemos porque queremos conocer su opinión, que en realidad lo que transmite es la opinión de los jóvenes
respecto a cómo en su etapa formativa debería darse la educación para la salud. Pasando al futuro de la educación, ¿no? En educación, el dato interesante es que el 93% de las personas encuestadas piensan que el planteamiento general del sistema educativo directamente no tiene nada que ver con lo que ocurre en la sociedad. No tiene nada que ver con las necesidades del futuro, ¿no? Entonces, 93% es un porcentaje alto de personas que o están dentro del sistema educativo o están saliendo hace poco, ¿no? Aquí hay un poco más de demandas, ¿no? Hay, de hecho, más que en sanidad. La primera tiene que ver con aumentar las becas y ayudas, ¿no? Hay una cuestión muy señalada en la encuesta con respecto a la precariedad, que ya se ha mencionado antes con el tema del trabajo, con el tema de las prácticas, pero claro, si tienes que estar compaginando los estudios con el trabajo, es imposible que te saques bien la carrera, es imposible que tengas una calidad de vida decente, y si ya empezamos con 18 años a tener una vida precaria, ¿dónde vamos a acabar? La segunda demanda tiene que ver con mejorar las condiciones de trabajo de los jóvenes investigadores. La fuga de cerebros no hace falta volver a destacarla, pero es un problema que durante toda la encuesta aparece de forma recurrente. Ahora mismo hay 87.000 personas que en la última década han huido de este país, 87.000 personas cualificadas jóvenes que han tenido que irse a otros países porque había mejores condiciones. Somos el segundo país de Europa que más fuga de cerebros tiene, ¿no? Y esto sumado con la brecha de género, de que todas las personas que investigan hay un 50% de mujeres, pero luego abandonan más la carrera investigadora las mujeres jóvenes. La siguiente medida tiene que ver con implementar metodologías activas que atiendan a la diversidad. Esto tiene que ver con que somos el tercer país de la OCDE con más colegios gueto, somos el segundo país de la OCDE con más repetición de los colectivos más vulnerables a nivel socioeconómico. Tiene que ver con que el 9% de los centros acumulan el 50% del alumnado más vulnerabilizado del país. O sea, somos un país que a nivel de equidad educativa estamos muy a la cola, estamos demandando desde la juventud, por lo tanto, una mayor atención a la diversidad, una mayor formación de profesorado de atención a la diversidad, teniendo en cuenta que la figura de orientación profesional, el psicólogo educativo de los centros, tendría que tener 1 por cada 250 personas, según la UNESCO, y en nuestro país no estamos ni cerca de ese ratio. Entonces, esta es una demanda muy aparecida en la encuesta con respecto a la equidad y la función del sistema educativo como promotor de equidad social. Con respecto al currículum, el currículum es una de las medidas que también se reclama, ¿no? Se reclama que el currículum esté más adaptado a las necesidades que hay a nuestro alrededor. Esto recoge un poco muchas de las cosas que se han puesto ya sobre la mesa. Necesitamos un currículum ecosocial, un currículum que esté adaptado a las necesidades del entorno, no tanto como para adaptarnos al mercado laboral, sino para entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Dónde se aprende y quién te enseña a participar en la sociedad, quién te enseña a hacer la declaración de la renta, quién te enseña lo que es el consentimiento, quién te enseña lo que es el feminismo, quién te enseña lo que son las zoonosis y cómo se relaciona la crisis climática con la aparición de pandemias, quien te enseña que el 1% de la sociedad, el 1% más rico, es el que genera el doble de emisiones que toda la sociedad, ¿no? Entonces, todo eso, ¿dónde está en el sistema educativo? Porque por mucho que las leyes educativas lo propongan en los primeros párrafos de manera muy abierta y muy brindis al sol, luego no se concreta en una competencia ecosocial, no se concreta en una formación al profesorado que pueda formar en estas cuestiones y al final no hay una realidad de educación ecosocial. Penúltima demanda en este sentido tiene que ver con articular espacios de educación no formal y articular también la formación a familias para que estén más integradas dentro del sistema educativo, ¿no? Si queremos educar en valores, como reclama la juventud, de respeto, de tolerancia, de conciencia ambiental, esto tiene que coordinarse con lo que ocurre en las familias y con lo que ocurre en los centros cívicos, en los centros de juventud, para que esto sea un trabajo conjunto de toda la sociedad, ¿no? Y, por último, la última medida que está propuesta en educación tiene que ver con mejorar la conexión entre el sistema educativo y el mundo laboral, que un poco también recoge como varias de las cuestiones que se han puesto ya sobre la mesa. Tiene que ver con la orientación profesional, que no hay programas de formación profesional de calidad unificados dentro de todo el sistema educativo, y tiene que ver con las competencias transversales de las que tanto se habla y que luego poco se llevan a la práctica, no tanto con el emprendimiento, quizás, que es una cosa que en la encuesta no aparece con mucha frecuencia y que los que emprendemos seguimos en la misma precariedad de seguir viviendo en casa de nuestros padres, sino que tiene que ver con unas competencias que van más allá de eso, de transversalizar lo que viene a ser el mundo laboral dentro de la formación. Llegados a este punto, momento para actualizar los datos, para conocer cuál es la situación epidemiológica en Euskadi y los nuevos contagios que ya se los avanzábamos al inicio de este programa. Euskadi, de hecho, eleva en 1.572 los contagios, suma 10 fallecimientos en una semana. La jornada de ayer se hicieron 11.647 test diagnósticos. La tasa de positividad ha subido al 13,5%. Recordamos que ayer estábamos en el 11,7%.
La última semana se contabilizaban, como decíamos, 10 muertes, 6 más que la semana anterior. Voy a dar primero los datos de las personas hospitalizadas, porque son 232 en planta. Ayer 63 personas ingresaron, esto es en las últimas 24 horas, y en las UCIs hay actualmente 60. Lo están viendo en pantalla cómo queda en nuestros territorios. 133 de los nuevos positivos son alaveses, 964 en Vizcaya y 433 en Guipúzcoa. Por lo tanto, nuestro territorio histórico es el que mayor tasa de contagio tiene. ¿Y esto en qué se traduce? En que la gran cantidad y práctica totalidad de nuestras localidades aquí en Vizcaya continúa y se mantiene en el nivel rojo. Vamos a ver ahora los datos de contagio en cada una de nuestras localidades. Otra vez tenemos aquí las 3 columnas, lo que dificulta un poco la vista. No se preocupen, que yo, si no lo ven bien, no hace falta que se pongan las gafas. Yo se lo voy a ir leyendo. Columna de la derecha, empezamos por la G. Guernica, 14 nuevos positivos. Gorliz, 4. En Güeñes, 7. 8 en Lekeitio, 9 en Marquina, 15 en Munguía, 18 en Ondarroa, 19 tanto en Sopela como en Zaya. Nos vamos a la columna central, Abadiño, que suma 8 nuevos positivos, Amorebieta 13, 5 a Rigorriaga, 11 Balmaseda, Basauri 13 nuevos positivos, 9 en Verango, al igual que en Bermeo, 5 en Derio, Durango, que sigue sumando también gran número de contagios diariamente, las últimas 24 horas han sido 32, Elorrio 2, Ermua 6, 7 en Echevarri, 25 en Galdacao. Columna de la izquierda, 224 nuevos positivos en Bilbao. El resto de las localidades también lo han conocido de la mano de mis compañeras de Coro y Arantxa, así que lo recordamos rápidamente: 78 nuevos positivos en Baracaldo, 19 en Sestao, 31 en Portugalete, aumenta mucho respecto a ayer. Santurchi 59, al igual que ayer, mantiene alta tasa de contagios, 18 en Trapagarán, 9 en Ortuella, 13 en Abanto, 4 en Musquis, atentos, 8 en Ciérmena, 22 en Erandio, 36 en Leioa y 77 en Guecho. Vamos con unas notas de interés, por ejemplo, que la incidencia en Cantabria supera los 700 casos con una ocupación en UCI del 20%. Ya saben que esta semana, hoy no lo han dado a conocer, seguramente mañana jueves actualizarán la situación epidemiológica en Cantabria. Las localidades a las que los vizcaínos más acudimos para nuestras vacaciones están en el nivel rojo, en ese semáforo que marca el nivel de contagios, al igual que en Santander. Y como decimos, está previsto que se actualicen los datos y también las medidas restrictivas. Ayer hablábamos de los helados que no deben consumirse porque tienen un componente cancerígeno en su elaboración. Hablábamos con Facua, Asociación de Consumidores, y nos explicaban los pormenores de los mismos y nos daban una dirección de correo electrónico para saber, porque al menos hay como 46 helados que tienen este elemento cancerígeno y que por lo tanto podemos consumir. Además del tema de las cremas solares, que algunas muy caras y no protegen, como dicen, hoy hemos conocido una alerta de una marca de paté, de foie gras, esta la que ven en sus pantallas, que tiene fragmentos de cristal en el interior. Es un foie gras de pato que se vende en Euskadi. Ahí ven, es un producto de la marca francesa Rougy o algo así. Se vende en este tarro de cristal y ha sido alertado
porque en su interior han aparecido fragmentos, trocitos de cristal. Si tienen en su hogar, pues llévenlo al establecimiento donde lo compraron para que les devuelvan el dinero o directamente al reciclaje. Ya saben, por un lado el paté, por otro lado el envase de cristal y por otro lado la goma, es lo que tiene el reciclaje. Bueno, pues lo mejor es llevarlo de nuevo al centro comercial, al supermercado, a la tienda, ir con él y que le devuelvan el dinero. Hay una alerta, por tanto, para no consumir este paté. Petición que nos llega desde FECOR, ¿saben? La Asociación de Personas con Discapacidad Física, que pide a ALSA, la compañía de autobuses, que incremente el número de líneas y autobuses adaptados desde Bilbao hacia otros destinos del Estado. Los propios usuarios participan en esta petición. Quería desplazarme a Plasencia, Extremadura, que es la zona donde tengo mi familia. Cuando fui a preguntar a ALSA a ver si había medios de transporte, me dijeron que no había autobús adaptado, con lo cual nos vemos en la imposibilidad de podernos desplazar las personas que vamos en silla de ruedas o que tenemos movilidad reducida. Yo también fui a ALSA, también me encontré con la imposibilidad de poder viajar a Cáceres, porque no me dijeron que no había transporte adaptado. Me dijeron que lo podía hacer a través de Madrid. En Madrid sí hay, una vez a la semana, ponen un autobús adaptado para quien lo requiera. Pero ¿qué problema hay en Madrid? Que te llevan a la estación de autobuses de Madrid, que están en el ALSA de Madrid, pero que luego el viaje a Cáceres no lo hacen ellos. Que tendría que coger un taxi, ir a otra parada de autobuses, que sería de Autorres, y de ahí a Madrid. No me parece lógico tener que hacer todo eso cuando precisamente pueden poner ese autobús que ponen a Madrid, también lo pueden poner a otros destinos, tanto a Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, que solo lo tienen a Madrid, que no lo entiendo. Y solo una plaza, además, que si viajas con tu pareja o con un amigo que va en silla de ruedas, no puedes viajar. Desde FECOR pedimos a ALSA el cumplimiento de la normativa vigente en transporte en materia de accesibilidad. Solicitamos el aumento de buses y líneas adaptadas desde Bilbao a cualquier parte del Estado, así como una mejora de la comunicación y facilidad de adquirir billetes a través de la página web. Bueno, pues ahí ven la petición de FECOR para aumentar el número de líneas de autobuses adaptadas para este colectivo. Hoy es miércoles. ¿Recuerdan que el lunes entraban en vigor nuevas medidas aprobadas por el Consejo Asesor del LABI? Este es un extracto, 24 segundos, para escuchar estas medidas. El nuevo decreto adelanta a la 1 de la noche el horario límite de cierre de todas las actividades comerciales, sociales y culturales. Desde el lunes se reduce al 35% el aforo máximo permitido en las diversas actividades para todos los locales e instalaciones, incluida la hostelería, salvo para aquellas actividades ya contratadas. Han pasado 3 días desde la puesta en marcha o la entrada en vigor de estas medidas, reducción de aforo al 35% y adelanto del cierre, así que es el momento de valorarlo. Lo hacemos con un hostelero, lo hacemos con Agus Sanz, además de AUPA, de Autónomos. Arratsaldeon, Agus, muy buenas tardes. ¿Cómo valoras? Han pasado, como decimos, entraban en vigor estas medidas el lunes. ¿En qué lo habéis notado? Bueno, lo hemos notado no solo desde el lunes, sino que el lunes ha entrado en vigor la normativa sobre el aforo, pero desde el viernes a la noche estaba en vigor la normativa de una hora, adelantar una hora el cierre a los locales que podían estar hasta las 2. Entonces, obviamente, hay una hora menos de trabajo y a partir de este lunes solo podemos tener el 35% de aforo en interior de locales. Entonces, obviamente, mucha menos gente, menos recaudación, menos dinero. ¿Significa eso que la gente, claro, está interesada, que tiene que esperar cola en la puerta del bar? Pues ojalá haya colas de gente. Lo que pasa es que precisamente la climatología no acompaña, no está siendo precisamente en julio
de gente en los establecimientos. Solo hay que preguntar un poquito por los diferentes locales, no solo del Casco Viejo de Bilbao, sino de cualquier otra localidad o barrio. Y claro, a la gente no le gusta esperar y tampoco está acostumbrada, por ejemplo, a que si quiere tomar un café tenga que estar esperando a entrar al bar haciendo una cola. ¿En algún momento de la pandemia se había reducido tanto el aforo como ahora, este 35%? Al principio, una de las primeras restricciones decían que iba a ser al 30%, pero finalmente fue al 50%. Entonces era o formato solo para llevar, que luego permitieron ir ampliando solo en terraza y dentro nada, y la primera vez que se pudo era el 50%. Estamos en una de las mayores restricciones de aforo. De nuevo, es una medida del LABI que pone el foco en el sector hostelero. Bueno, no me sorprende y supongo que no será sorpresa para nadie. Yo no digo que no tenga que haber restricciones ni medidas de contención para evitar contagios, pero es que el señor Urkullu tiene que tener muy claro que los botellones, las no fiestas, que supuestamente son los causantes de estos contagios, de estos nuevos contagios, no se están haciendo en restaurantes y bares, se están haciendo en la calle. Con lo que ello conlleva, y aprovecho también para preguntarte por el tema de la violencia que se está dando. De hecho, hemos conocido el caso de un camarero, me parece que es en Recaldeberri, que para defenderse de unos agresores, le agredió con un cuchillo con el que estaba trabajando y ha sido detenido. No sé. No, o sea, me río por no llorar, sí. Porque tenemos en cuenta que no solo es esto, sino que también ha habido bastantes casos de agresiones en estos tumultos de gente joven, por ejemplo, que está haciendo botellón, porque no hay otros locales, no hay otras salidas a las que de ocio, porque está todo cerrado, todo con restricciones, todo con limitaciones. O sea, esto tiene muchas más derivadas de las que nos pensamos. Pero ¿habéis notado a nivel de establecimientos hosteleros incremento de violencia? Bueno, en mi caso tengo que decir que no, pero sí que es verdad que todavía tenemos que estar muchas veces insistiendo a la gente: oye, disculpa, tienes que ponerte la mascarilla para entrar, disculpa, no podéis estar tomando nada de pie, no podéis pedir para tomar en la calle, no podéis poneros 40.000 en una mesa, que parece, si esto fuera las primeras veces, pues bueno, la pedagogía de la que solemos hablar, pues bueno, es normal, pero es que llevamos ya más de un año teniendo que ser nosotros y nosotras las que hacer un poco de policía, no me gusta la palabra, pero bueno, como de maestro para decir a la gente lo que tiene que hacer. ¿Los bares son sitios seguros donde no hay contagio de COVID? Decir que un sitio es seguro sin contagio de COVID es una quimera y es dar falsas esperanzas y dar una falsa sensación de lo que no es, porque nada es infalible al 100%. Supongo que habrá habido casos de contagios en bares, pero al igual que ha habido en grandes superficies comerciales, en megatiendas muy famosas, muy nuevas que han abierto aquí cerquita del Casco Viejo de Bilbao, y, por qué no decirlo, el transporte público, de la cual depende de Diputación, de un ente público al que votamos nosotros y nosotras, no hay ningún control de aforo ni de nada. Hablamos del transporte público, lógicamente. A nivel de reuniones con las instituciones, no sé si como Asociación de Hosteleros o como AUPA estáis llamados a alguna conversación con el consejero de Comercio, con Javier Hurtado. Pues bueno, yo no estoy asociado a la Asociación de Hostelería y de principio a mí desde AUPA no me han trasladado ningún contacto con instituciones, teniendo en cuenta que el señor Urkullu ha echado el cerrojo al Parlamento y hasta septiembre no se sabe nada, ni siquiera la Comisión de Sanidad, de la que depende todo este tema de pandemias, pues ha dicho que hasta aquí muy buenas y que nos vemos en septiembre. Por tanto, no sabéis si hay previstas nuevas ayudas para un sector que de nuevo va a ver cómo caen sus ingresos. Me encantaría saberlo, la verdad, porque cada vez que se saca una ayuda, eso es descifrar el cofre del tesoro, el mapa, a ver si puedes llegar y conseguir algo. En principio no sabemos nada, no tenemos noticias
estaría bien que si hay alguna intención de sacar alguna ayuda, subvención, etcétera, se supiera lo antes posible, porque tenemos en cuenta que hay mucha gente que sinceramente no sabemos ni cómo estamos abriendo todavía. Me imagino que no sabéis tampoco que el futuro económico que os espera si se mantienen estas medidas, ¿no? Bueno, no, desde luego. Bueno, no. Está claro que todos tenemos que hacer un esfuerzo, eso ya lo hemos dicho 1000 veces, pero creemos que se ha cogido a la hostelería como cabeza de turco y como única culpable, cuando eso está claro que no es, porque cuando estuvimos en cierre total, que la mayoría de los locales de hostelería ni siquiera abrían para llevar, y los pocos que estábamos solo ofrecíamos takeaway sin contacto con el cliente, estábamos en unos picos de contagio tremendos. Volvemos a lo mismo, la hostelería no es la única responsable, todas somos responsables aquí. Agus, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, mucha suerte para ti, para todo el sector hostelero. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Valoramos 3 días después de la puesta en marcha de esta medida, en concreto lo de la reducción del aforo al 35%, con Agus Sanz, representante del sector hostelero. Más adelante, a lo largo del programa, haremos esta misma valoración, tema de reducción de aforo, pero con el sector del pequeño comercio. Un suceso que queremos verlo en imágenes, operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han detenido a un histórico delincuente al frente de una de las organizaciones de narcos más activas del norte de España. Tras varias detenciones, regresó a Burgos, su ciudad natal, con el objetivo de reconstruir su organización y, gracias a una alianza con el clan de los Charlines, distribuir en exclusiva su mercancía en Burgos. Durante el año 2020 se fue reconstruyendo la operativa criminal de la organización, ahora desarticulada, que consistía en mover la cocaína y otras drogas recibidas desde diferentes organizaciones criminales, según una nota de la Dirección General de Policía. La amplia variedad de drogas que llegó a manejar la organización suponía una capacidad operativa poco frecuente entre narcotraficantes. Contaban para mover la droga con una flota de 20 vehículos, varios de ellos con compartimentos estancos para ocultar dinero o mercancías con sistemas diferentes de apertura. En la Operación Charlines, lleva ese nombre, han sido detenidos un total de 8 personas. Se han intervenido 20 kilos de speed, 5 de MDMA, 300 kilos de hachís, 57 de cocaína, 50 de marihuana, 2 de anfetamina y medio kilo de ketamina. Han sido los agentes, como decimos, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que detenían a estas 8 personas y daban por desarticulada una de las organizaciones de narcotraficantes más activas del Estado. Al frente, repetimos, presuntamente estaba un histórico narco burgalés que mantenía estrechos contactos con el clan de los Charlines, encargándose de la distribución de la cocaína de los gallegos en Castilla y León, en Madrid, en Euskadi y en Navarra. Bueno, operación conjunta, nos gustaba ver las imágenes. Ahora, saben que teníamos unas declaraciones del Lehendakari en la que ha hablado del tema de la violencia, de la reunión que va a mantener mañana dentro del plan de competencias de la Comisión Mixta. Bueno, pues estas declaraciones las hacía en la constitución de una asociación que se llama BAIC y que es el Centro Vasco de Inteligencia Artificial. Es una asociación en la que participan 17 entidades. ¿Por qué se llama Asociación BAIC? Es el nombre en inglés de este centro, el Basque Artificial Intelligence Center. Nace para ser un espacio de colaboración público-privada que impulse la inteligencia artificial en Euskadi. Está instalado en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano. BAIC nace al servicio de las empresas tractoras, las pequeñas y medianas empresas, la industria, la universidad, la formación profesional, la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación,
los parques tecnológicos y centros de investigación. La inteligencia artificial es una palanca de transformación real para los agentes económicos y sociales de Euskadi. Hoy compartimos una apuesta de país al servicio de un tejido empresarial diversificado e innovador, un ecosistema científico-tecnológico especializado, una administración pública renovada y una sociedad moderna que pueda aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. BAIC es un instrumento al servicio de la industria, un laboratorio de experimentación y aceleración de proyectos. Responde al reto global de la transformación tecnológica digital y fortalece el ecosistema vasco de inteligencia artificial, empresas, centros tecnológicos y de investigación, centros formativos y administración pública. La vocación de BAIC es internacional y se presenta al mundo para atraer talento, empresas e inversión extranjera, conectando y proyectando Euskadi Basque Country con las redes y mercados globales de inteligencia artificial. El carácter fuertemente transversal de la transformación digital implica a todas las tecnologías, a todos los públicos, a todos los sectores de la sociedad. Y la mejor manera de alcanzar los objetivos previstos es utilizar una visión sistémica, una visión conjunta e integral, que no solo aporte valor desde el punto de vista de la administración pública, que también, y a la ciudadanía, por supuesto, sino que además apoye decididamente, decíamos, el tejido productivo del país, el tejido económico, que nos permita desarrollar talento y que facilite el desarrollo de un ecosistema especializado en inteligencia artificial propio de Euskadi y de Euskadi al mundo. Contamos con numerosos activos que nos permiten hacer una apuesta decidida por la inteligencia artificial como una palanca de transformación digital y competitiva. Un tejido empresarial con vocación de innovación y de liderazgo. Una red vasca de ciencia, tecnología e innovación diversificada y orientada a la aplicación. Una administración pública que quiere ser cada vez más digital, que está comprometida con esta transformación y que quiere ser también una palanca de actuación, junto con una conectividad ultrarrápida en todo el territorio. Y todo ello nos anima a plantearnos un reto, el de convertir a Euskadi en un ámbito referente en inteligencia artificial aplicada a la industria, con ese objetivo de transformación que necesitamos en nuestro tejido productivo. Es un reto que asumimos todos los socios promotores del BAIC, socios que hoy estamos aquí, y que esperamos que se unan otros socios próximamente para ayudarnos a llevar este reto de forma conjunta. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que acabamos de ver y escuchar, estaba junto al Lehendakari en la constitución de esta asociación BAIC, repetimos, del Centro Vasco de Inteligencia Artificial en el Polígono Industrial de Miñaro, en Álava. Ha sido jornada hoy política vasca, por un lado Arantxa Tapia y por otro el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, al que le ha tocado presentar el informe anual de la economía vasca 2020. Es un informe que recoge cómo las cifras económicas correspondientes a 2020, tanto en lo referente a Euskadi como a la economía mundial, son excepcionalmente negativas. Para entender mejor la dimensión de esta contracción, cabe recordar que el año más duro de la gran recesión, aquella, recuerden, la gran crisis, la del 2009, pues ahí el Producto Interior Bruto Mundial se redujo 1/10, mientras que ahora, con la COVID, en el 2020, esta caída ha alcanzado el 3,3%, según un informe elaborado en abril de este año por el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, el Gobierno vasco afronta la etapa pospandemia como la gran oportunidad para la transformación económica y social de Euskadi. Hacer un balance económico del 2020 requiere una buena dosis de serenidad, porque será recordado como el año de la pandemia del coronavirus que ha asolado la economía mundial, con descensos del PIB que nunca antes se han conocido en tiempos de paz. En el caso de la economía vasca, la caída ha sido del 9,5%. Mirando con perspectiva, la crisis generada por la pandemia de la COVID debe contemplarse como una oportunidad para transformar la sociedad
y enfrentarnos a los enormes desafíos que ya teníamos por delante antes de la detonación de la crisis y que son el hilo conductor del programa de Gobierno 2024, la transición tecnológico-digital, la transición energético-climática y la transición demográfica y social. La clave de esta triple transformación está en aprovechar la inversión pública como motor de desarrollo y apalancamiento de la iniciativa privada, manteniendo y mejorando nuestros servicios públicos. El presupuesto de 2021 ya ha dado el primer paso y destina un 6,4% más a la inversión pública y un 9,7% más a la I+D+I. Por su parte, el programa Euskadi Next 2021-2026 es la reflexión colectiva de Euskadi para un aprovechamiento eficaz y eficiente de los fondos Next Generation EU que llegarán a Euskadi. En la respuesta al desafío de la era post-COVID, desde el convencimiento de que nuestro objetivo consiste en dar un salto cualitativo y cuantitativo que multiplique nuestro potencial de desarrollo y nos haga más resilientes frente a futuras contingencias. Porque pasados los peores momentos de la crisis, el quid de la cuestión no es estimular la recuperación, sino estimular la inversión y la capacidad de poner en marcha proyectos realmente transformadores de nuestra economía. Sin prever la situación que llegaría, el Gobierno vasco elaboró los presupuestos de 2020 con el objetivo de conseguir el equilibrio presupuestario y un volumen de deuda cercano al 12%. Estos presupuestos del año 20 daban continuidad al proceso de consolidación fiscal de los años precedentes. En 2009, Euskadi era la única comunidad autónoma por debajo del umbral del 13% de deuda previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La irrupción de la pandemia, sin embargo, modificó por completo el escenario previsto. En todas las políticas públicas se fijó la máxima prioridad de paliar los efectos económicos y sociales con una apuesta decidida por mantener y reforzar los servicios públicos esenciales, lo que se tuvo que hacer con un importante descenso de los ingresos públicos resultado de la caída de la actividad. Esto aquí en Euskadi, el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, pero allí en Madrid, la ministra de Economía, María Jesús Montero, hablaba de el límite de gasto no financiero situado en 196.142 millones de euros, un techo de gasto histórico. Claro, si no hay ingresos y se aumenta el gasto, pues hay. Es límite de gasto no financiero, lo define. Ha dicho también la ministra de Economía, María Jesús Montero, que es necesario, y ahí viene una llamada a todos los partidos políticos, incluido al PNV, para que colaboren y aprueben los presupuestos generales del Estado en el año 2022, que va a permitir, dice, consolidar la recuperación económica, blindar el estado de bienestar, ensanchar la clase media, no sé, esto es mezclar churras con merinas, y además porque va a permitir pues, que las comunidades autónomas, habrá también de cifras astronómicas, van a contar con mucho dinero que va a repartir las arcas del Estado a todas las comunidades. Pero además también ha dicho que sostener el pilar de las pensiones se plantea como una de las prioridades de este Gobierno. Quiero destacar también que ese límite del gasto del Estado incorpora una transferencia de 18.396 millones para el sistema de seguridad social, una transferencia un 32% superior a la que dimos el año pasado. Esto, como digo, es en línea de cumplimiento con las recomendaciones del Pacto de Toledo y, por tanto, para sostener el pilar de las pensiones, como ustedes saben, una de las prioridades para este Gobierno. Unos presupuestos que vienen en la dirección de consolidar esta recuperación económica, que van a permitir el blindaje del estado del bienestar y que serán clave para ensanchar la clase media, que es el verdadero motor de nuestro país. Estamos empeñados entre todos en construir, como no, una España que será más fuerte, más justa, más productiva y también que ese límite de gasto, estas nuevas cuentas públicas, ojalá, y así lo deseamos, contribuyan a ese fin. El límite del gasto no financiero que tenemos previsto para el año 2022, que se mantiene, lo ven ustedes, en unos niveles claramente elevados. Es decir, que estas cuentas del próximo año van a mantener el gasto y la inversión pública al mismo tiempo que producimos una reducción del déficit.
Por ello, el límite de gasto no financiero que se ha aprobado en el Consejo de Ministros se sitúa en 196.142 millones de euros, una variación del 0% respecto al año anterior. Estamos ante un techo de gasto histórico que España necesita y de la mano del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia. Saben que ayer les contábamos que el Consejo de Gobierno vasco aprobaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, ¿verdad? Bueno, pues hoy la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha entregado a la familia los restos de Aniceto Aguirrebeitia, un miliciano del batallón comunista Esteban Salsamendi, tras determinar su identidad a través del cotejo de muestras de ADN. Sus restos fueron exhumados en el monte Bizkargi de Amorebieta Echano en diciembre del año 2020 y han sido inhumados en el columbario de la Dignidad, sito en el Goibar, por expreso deseo de la familia. Como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno y responsable de las políticas de memoria del Gobierno vasco, es un momento emocionante para mí y me siento muy orgullosa de poder contribuir a devolver la dignidad a personas como Aniceto, que lucharon por defender la democracia en Euskadi. Los pasos que damos en la recuperación de la memoria histórica y democrática de Euskadi son pasos que damos en la construcción de la convivencia en nuestro país. Una convivencia sustentada en los principios de verdad, memoria, justicia y no repetición. Y el de hoy es el resultado de una labor colectiva y de un esfuerzo conjunto. Deseamos transmitiros toda nuestra cercanía y cariño. Por fin vuestro familiar, más de 8 décadas después, Aniceto, descansa en paz en este columbario de la dignidad. Recordamos hoy a Aniceto Aguirrebeitia de Berriz, el mayor de una familia de 5 hermanos, un joven panadero que luchó en el batallón Esteban Salsamendi, adscrito al EPK, al Euskadiko Partido Comunista. Al localizar y exhumar restos humanos el pasado año en el monte Bizkargi, conocimos su identidad gracias a la chapa identificativa que portaba con el número 58.331. Y valoramos ahora con el sector comercial estas nuevas medidas que entraron en vigor el lunes, consecuencia de la última reunión del Comité Asesor del AVE. Medidas, hemos conocido, como las de la reducción del aforo al 35%. ¿De qué forma afectan al comercio? Lo conocemos a través de la Confederación Vasca del Comercio, Euskomer, su presidenta, Estíbaliz Tello. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Estíbaliz. Buenas tardes, Arratsaldeon. ¿Cómo afecta al comercio esta reducción del aforo al 35%? Desde Euskomer entendemos esta medida, aparte de inesperada, totalmente desproporcionada a la realidad que se vive en los establecimientos comerciales. Desde la desescalada no se había visto un aforo tan pequeño instado por el LABI y además, si mal no recuerdo, era aconsejable este 35% de aforo en establecimientos mayores de 150 metros y en centros comerciales. Esto a muchos establecimientos de medidas medianas o pequeñas les aboga a replantearse el tema de los ERTEs, porque incluso no pueden tener a todos sus trabajadores en el interior de los mismos si quieren atender a algún cliente. Es una medida que no responde en absoluto a la realidad que se está viviendo en los comercios. Los comercios creo que han tenido una conducta ejemplar, han seguido al pie de la letra todas las normas y han hecho cumplir tanto a sus clientes como a sus empleados todas las normativas vigentes en cada momento. Nos hacemos esta pregunta. ¿Es necesario reducir el aforo al 35% en los comercios para contener la oleada de contagios? Esta es la pregunta clave. Entiendo que no es necesario. Es una medida que afecta igualmente a la gran superficie
¿Y al pequeño comercio? Obviamente, si tú tienes 1.500 metros cuadrados de superficie de venta, sigues teniendo 350 personas en tu interior. Pero estamos hablando de casos en los que establecimientos de 40 o 50 metros con 4 trabajadores que trabajan alta rotación o servicios de peluquería, por ejemplo, tienen que decidirse dejar entrar clientes y dejar salir empleados. O sea, aquí tenemos en la balanza esta situación. O sea, estamos empujando a los ERTEs, estamos favoreciendo el que tiene muchos metros cuadrados, que ya sabemos que son sobre todo las multinacionales, y estamos volviendo a lanzar mensajes hacia una venta online que también reside masivamente en plataformas internacionales. Llevamos 3 días desde que se puso en marcha esta medida, esta reducción del aforo al 35%. Yo he visto comercios que solo permiten la entrada a una persona, a un cliente, y en la calle a ver colas. Realmente cuesta esta imagen entenderla. Cuesta también muchísimo entender la imagen del transporte público, en el cual el aforo no ha estado restringido en estos momentos. Y a mí de verdad que hay cosas que no me parece que responden a una realidad. Entonces, sí, efectivamente, tenemos muchos establecimientos que solo pueden dejar entrar a una persona, pero también en detrimento de alguno de sus empleados. Desde Euskomer queréis trasladar el malestar y la preocupación por estas medidas, pero ¿a quién trasladáis este mensaje? Porque el consumidor somos conscientes de lo que está pasando. ¿Quizás a las autoridades, a los políticos? Correcto, las instituciones, todo el gabinete del LABI debe de, con ellos los hemos comunicado, y también con el consejero Javier Hurtado, con ellos los hemos comunicado y les hemos hecho llegar nuestra preocupación, nuestra disconformidad con esta medida, y les hemos trasladado el malestar del sector en general, ¿no? Muchas son las llamadas que estamos recibiendo en cualquiera de las oficinas de nuestras 3 sedes, tanto en Álava, en Vizcaya como en Guipúzcoa, y muchas consultas de nuestros comercios para ver cómo tienen que aplicar, entonces qué decisiones tienen que tomar, y sobre todo la gran pregunta: ¿cuánto duran estas medidas? ¿Estamos haciendo unas medidas cortoplacistas cuando tenemos sobre la mesa una pandemia mundial que hay que mirar un poco más a largo plazo? ¿O qué tenemos que hacer? Nos hacemos muchas preguntas. No somos epidemiólogos, efectivamente, pero tenemos que trasladar y dar respuesta a los comercios de todas las dudas que todos los días les surgen cada vez que tenemos normas nuevas. ¿Por qué os han incluido dentro de las medidas tan restrictivas junto, digamos, al sector de la hostelería? Si en el comercio no somos conscientes, al menos, de que se hayan dado casos ni brotes de contagio. Siempre los empleados, los trabajadores, están con mascarillas, se guardan las medidas de seguridad. Si os habéis reunido con el consejero de Turismo o con las instituciones, ¿por qué? Lo cierto es que entendemos que son dos sectores distintos. Es cierto que el sector de la hostelería está muy demonizado en vez de protegido, cuando los trabajadores de hostelería están muy expuestos a los contagios, puesto que los clientes de hostelería son los que suprimen el uso de mascarilla en la ingesta de comida y bebida. Creo que todos somos responsables de lo que hacemos y de lo que debemos hacer. El mismo cliente que entra por la puerta de una zapatería, por poner un ejemplo, es el mismo cliente que luego se quita la mascarilla en un bar. No es responsabilidad del sector únicamente, es una responsabilidad social el mantener las normas, ¿no?, y el hacerlas cumplir. Entendemos que hay entornos en los que pueden darse más contagios, pero quizás por eso, porque te tienes que quitar la mascarilla. Pero no entendemos que el comercio esté dentro de este riesgo de contagio, que en ningún tipo de venta o servicio se elimina uno la mascarilla. Desde el punto de vista económico y laboral, ya me has comentado que igual muchos comercios se vuelven a plantear llevar al ERTE a sus empleados, pero en algún momento de esta pandemia el comercio vizcaíno, el comercio vasco, ha conseguido mejorar su situación económica, y ahora estas nuevas medidas, ¿qué consecuencias económicas les van a acarrear?
Hombre, cada vez que sale una norma hacia la restricción, tenemos una contención del consumo importante a todos los niveles. Somos personas que recibimos continuamente noticias, estamos tremendamente mediatizados, porque vivimos en una sociedad en la que la comunicación es inmensa. Entonces, cada vez que tenemos una noticia negativa, el consumo se retrae. Y vamos así, oleada tras oleada tras oleada. Entonces, no es que va a pasar ahora, es que ya lleva pasando cada vez que hay una medida restrictiva, un recorte en el consumo. Y si ya empezamos a pensar que llevamos 16 meses en este estado, la situación es crítica. La situación es crítica en el comercio, crítica. Se está pasando mal, más que mal. Hay comercios que no volverán a abrir, o sea, lo sabemos. Y ya ha habido una importante cantidad de cierres a lo largo de estos meses en las 3 provincias vascas. Es verdad, porque Euskomer representa el comercio de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava. ¿La situación es la misma en los 3? Yo creo que vamos muy paralelos y muy de la mano, sí. ¿Y sabemos si en alguna otra comunidad existen medidas tan restrictivas en lo que a aforo se refiere como aquí en Euskadi? Creo que en Cataluña están tomando algunas medidas también hacia el tema de los aforos, pero quizás no en el 35%, y por ahora creo que ninguna otra. Me pillas que no sé a ciencia cierta, pero ayer mismo estuve hablando con un compañero de Andalucía y la verdad es que ellos tienen una situación mucho más laxa. Pero quizás porque han encontrado en su labi particular, ¿no?, más sensibilidad hacia el comercio. Ya. Y por sectores, ¿se puede hacer una diferenciación? Es decir, ¿hay sectores que dentro de la situación pueden salvar los problemas y otros que están especialmente afectados? Creo que es dramático el tema de las agencias de viaje. Creo que es dramática la situación de todos los sectores que se dedican a eventos. Creo que es dramática también la situación del sector que se dedica al ocio nocturno. Y también, pues, a nivel más de comercio, todo lo que es tiendas de souvenirs, todo lo que esté enfocado un poco al tema turístico, creo que está pasando, bueno, una travesía del desierto que decíamos, ¿no? Hablemos, por lo tanto, de ayudas. Como en su día, cuando comenzó la pandemia, desde el Departamento de Consumo, Comercio y Turismo, el de Javier Hurtado, se hablaba de ayudas directas. ¿Recibisteis esas ayudas? ¿En qué conceptos? ¿Han sido préstamos o efectivamente a fondo perdido? Algunas ayudas han ido a fondo perdido. La verdad es que quizás si nos comparamos con otras comunidades, podemos decir que no nos ha ido del todo mal con las ayudas. Y si te miras hacia el otro lado, pues dices pobreza, ¿no? Aun y todo, sigo pensando que las ayudas nunca corresponden en el sector comercio a lo que representa en sí. Con un PIB que oscila entre el 13 y el 14%, creemos que el sector no tiene la representación, no está dotado económicamente equiparado con lo que representa en cuanto a Producto Interior Bruto, ni tampoco con el empleo que genera. Siempre nos parece que es un sector que parece, no sé, el patito feo. Hablamos de industria, hablamos de sector primario y el comercio es empresa. Y como tal queremos que sea considerado empresa comercial vasca. Y pensamos que se puede exigir algo más. ¿Y os habéis planteado presentar un recurso en la Judicatura? Correcto. Nuestro gabinete jurídico está evaluando la idoneidad de presentar este recurso o no. Están valorando si tiene recorrido y en qué manera podríamos hacerlo. Sí, estamos estudiándolo seriamente. Pero eso es que sería para que el aforo no sea tan restrictivo. Es que no sé qué cobertura legal puede tener. Vamos a estudiar la normativa completa. Ya no solo esta última medida, ¿no?, sino también estamos estudiando y valorando un poco qué medidas pueden ser óptimas que pueda aportar el comercio para seguir contribuyendo a
prevención del contagio del coronavirus. Pensamos que hasta ahora lo estábamos haciendo muy bien. Pensamos que a todo el mundo le estamos exigiendo el uso de mascarilla, a todo el mundo le recordamos la limpieza en la entrada, etcétera, etcétera. Nos han penalizado, no sabemos a qué responde, y vamos a ver un poco toda la amplitud de esta medida y de todas las medidas que se han tomado hasta ahora. Estíbaliz, fíjate que en estas fechas tendríamos que estar hablando de las rebajas. ¿Qué valoración hacemos de las rebajas? ¿Cómo han ido las rebajas? Este año es imposible. Yo creo que no merece la pena. Están siendo muy peleadas, muy luchadas por el sector. Yo creo que, de nuevo, confiamos plenamente en nuestros clientes fieles. Gente de fuera hay muy poca, muy poquita. Yo estoy en San Sebastián y os puedo decir que gente de fuera hay muy poquita, pero hay poca. Y franceses, con las últimas noticias que tenemos en Francia, ¿no?, con las últimas declaraciones de Macron, etcétera, la verdad es que de un día para otro parece que han desaparecido de la ciudad. Y tenemos que volver a confiar en nuestra gente, ¿no? En volver a recordarle a nuestros vecinos que vamos de la mano en esto, que cuando consumen en nuestro comercio están apostando por su territorio, están apostando por sus vecinos, por sus amigos, y que todo queda en casa. Y el valor de consumo local, ¿no?, es incalculable, pero es una realidad. Porque al final, con los impuestos del comercio se llegan a hacer muchas cosas, con los impuestos que se pagan aquí y que se quedan aquí. Pero ahora que has citado lo del turismo, efectivamente, el turista, fíjate, en Donosti, que tenía que estar lleno de franceses y de británicos, siempre van al comercio ahí de la ciudad, claro. Ahí es otro añadido, ¿no? Hombre, además de la gastronomía, les interesa mucho el comercio que no es habitual, o sea, el comercio muy propio de aquí, el que es, en este caso, el de Donostiarra. Y me imagino que pasa lo mismo en cualquier pueblito o ciudad de nuestro territorio, que prefieren ver lo autóctono, lo local, la forma de hacer que tenemos aquí. Porque para mí el País Vasco sigue siendo un sitio en el que un apretón de mano significa algo. Somos gente así, y eso lo trasladamos a todos los ámbitos de la vida: comercio, sociedad, hasta, no sé, industria, etcétera, ¿no? Para terminar, Estíbaliz, ¿la venta online para el pequeño comercio vasco todavía sigue siendo asignatura pendiente? Creo que cada vez más estamos apostando por ella. Sigue siendo, creo que hay un conflicto con el tema de la venta online. La venta online lleva muchos años y hay entornos que el consumidor ha establecido como fiables o seguros, ¿no? Y son los grandes portales que dan, como siempre, muchísimas facilidades en las devoluciones, si no quedas conforme, etcétera, etcétera. Pero claro, son unos costes que no son buenos para el comercio de aquí. Son unos costes, nosotros no podemos asumir todos esos costes de envíos, devolución del dinero. O sea, hay una serie de sobrecostes que cuando tú pagas tus impuestos aquí ya se los han comido. Esos sobrecostes o van para impuestos o van para el cliente. Y entonces creo que tenemos una carrera que hacer también de visibilizar por ahí lo que es la venta online local, de los comercios locales. Nos falta esa asignatura, visibilizarlo bien, crear confianza en el consumidor de que la venta online de comercio local es también una apuesta positiva. De todas formas, nos gusta la venta presencial, nos gusta entrar dentro de un comercio y ver y comparar y probar y bueno, que el comercio es vida, en definitiva, vamos. Lo es para nosotros y para las ciudades. Sí, es una forma de hacer, ¿no? Es una forma de entender en qué entorno quieres vivir, qué tipo de ciudad quieres para ti. Una ciudad que tiene vida o una ciudad en la que hay que irse fuera a buscar las cosas. Y eso es importante que vaya calando. Tenemos que apostar por la forma de hacer de aquí y por seguir nutriendo nuestras calles y nuestra sociedad. Estíbaliz, muchísima suerte para todo el sector. Gracias por estar con nosotros. Sois los protagonistas y afectados por las nuevas medidas, una vez más, por este coronavirus. Un beso muy fuerte desde aquí, desde Barakaldo, Vizcaya.
Gracias por la oportunidad de compartir con vosotros nuestra forma de pensar. La presidenta Estíbaliz Tello, presidenta de Euskomer, que es la Confederación Vasca de Comercio, uno de los sectores junto al de la hostelería más afectado por las nuevas medidas restrictivas. Recordamos ese aforo al 35% de la capacidad. Vamos con cuestiones de actualidad municipal, en este caso de Bilbao. La primera nos lleva a los proyectos de inmigración e interculturalidad que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Bilbao, que están valorados en 35.000 euros y que se apoyan en el funcionamiento de asociaciones de inmigrantes en la capital vizcaína. Lo cuenta la concejala Itziar Urtasun. En el Ayuntamiento de Bilbao hemos aprobado la subvención de 39 proyectos del ámbito de la inmigración y la interculturalidad, con una aportación de 35.000 euros. Por un lado, hemos decidido apoyar 28 programas dirigidos a reforzar el funcionamiento de asociaciones inmigrantes. Esta primera línea tiene el objetivo de fortalecer y empoderar las asociaciones de personas migrantes mediante la promoción y el desarrollo de actividades en la villa. Por otro lado, hemos seleccionado a 11 proyectos que se encargan de la promoción de la interculturalidad y la cohesión social en Bilbao. Se trata de proyectos desarrollados por diversas entidades que trabajan por la interculturalidad desde diferentes ámbitos: personas migrantes, del pueblo gitano, mujeres, cultura, LGTBIQ+, inclusión, apoyo a inmigrantes y refugio. Con esta segunda línea de subvenciones respondemos a los retos relacionados con la integración, la ciudadanía, la igualdad, la convivencia y la cohesión social de la ciudad. En el Ayuntamiento de Bilbao apostamos por desarrollar una sociedad intercultural en la que haya lugar para las diferencias en un marco de igualdad y que se potencie la diversidad de recursos de cada ciudadana y ciudadano. Estas ayudas se enmarcan en el segundo Plan Municipal de Diversidad y Ciudadanía, que tiene como finalidad orientar las políticas públicas desde la perspectiva intercultural para fortalecer la cohesión social y el desarrollo urbano en la villa. Y un poquito de deportes, porque va a llegar este sábado a la ría de Bilbao la Bilboco, bandera de Bilbao, una regata que se va a disputar en formato de contrarreloj. 4 tripulaciones femeninas que saldrán con 1 minuto de diferencia, al igual que las traineras masculinas divididas en 3 tandas de 4 tripulaciones. Esta mañana ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Bilbao, como ven en estas imágenes, la presentación de esta bandera de Bilbao, y en el acto han participado Itziar Erroteta, la concejala de Cultura y Deportes, y Borja Rodrigo, el presidente de la ACT. La villa finaliza el mes de julio de la mejor de las maneras posibles, con la celebración el próximo sábado 31 de julio de la bandera de Bilbao, uno de los eventos deportivos más importantes del calendario anual. La ría, nuestra ría, va a ser de nuevo el escenario del remo al más alto nivel con la Liga Euskolabel y con la Liga Euskotren. Y las mejores traineras del momento van a concitarse para luchar por alzarse con la 12ª bandera de Bilbao en el caso de la categoría masculina y la 3ª bandera de Bilbao en el caso de la categoría femenina. El evento de este año va a contar con 4 protagonistas: el deporte y la emoción, la tradición, pero también la responsabilidad, porque dada la actual situación sanitaria tenemos que continuar siendo muy responsables, tanto individual como colectivamente. Tenemos que ser muy estrictos a la hora de cumplir con todas las recomendaciones de la vigente legislación sanitaria en materia de COVID para evitar la propagación de esta pandemia. Por lo tanto, es muy importante, es fundamental que las personas que quieran disfrutar de estas 2 regatas traten de evitar las aglomeraciones en ambas márgenes de la ría. Todo el mundo que lo desee va a poder disfrutar de las 2 regatas tranquilamente desde su casa a través de ITV. Y para finalizar, quisiera desear la mejor de las suertes tanto a los participantes como a las traineras y a los remeros y remeras. Sorte ona izan. Desde el ACT estamos muy contentos de recalar este sábado en Bilbao para poder disfrutar la 9ª jornada de la Euskolabel Liga y Liga Euskotren. Además de contentos, también muy agradecidos a un ayuntamiento como el de Bilbao, que sigue apostando por eventos de primer nivel, por un evento deportivo y por un evento también que reúne los valores necesarios de igualdad, porque no olvidemos que se disputan en estas aguas tanto una regata masculina como femenina. Y agradecer también esa apuesta por un evento de manera estable, puesto que es la 12ª edición de la bandera Euskolabel Liga.
Por tanto, contentos también de venir a un campo de regata que permite una espectacularidad de imágenes, pues porque es un campo de regata, como suelo decir en términos de contrarreloj, urbana, porque tiene lugar dentro de las propias calles y los edificios más emblemáticos de la ciudad, y porque también aporta esa característica singular en un calendario como el nuestro, en el cual es la única regata que tiene lugar en formato de contrarreloj. Por tanto, condicionantes todos estos que hacen que la gente pueda disfrutar de una buena jornada de remo en un campo de regata también que permite una ubicación para el espectador, que garantiza y compatibiliza las medidas preventivas que son necesarias en cuestiones del COVID. Y vamos a terminarlo, vamos a hacer con un consejo. A ver, las chancletas no son para el verano, no son para ninguna época del año, que es un mal calzado. O sea, lo sabemos, pero es que, bueno, vale, para ir a la playa, pero es que la chancleta la usa cantidad de gente para pasear por la calle, para ir de compras, incluso para hacer ejercicios, que no. Y no lo digo yo, que lo dice un doctor, que lo dice un podólogo, que el zapato ideal en verano tiene que ser, a ver, transpirable, con grosor y con sujeción. ¿Cómo se llama este podólogo? Santiago Nieto. Él lo va a explicar y yo voy a aprovechar para despedirme. Mañana estará con todos ustedes mi compañera Cintia Elaiseca, así que no se pierdan el programa. Un beso muy fuerte. Ahora mismo el Colegio Profesional de Podólogos de Euskadi consta de aproximadamente unos 360 profesionales. Poco a poco van saliendo de las universidades, no somos un colectivo en principio excesivamente grande, debido a que en nuestras áreas no hay universidades para formar y generalmente la mayoría de los estudiantes tienen que trasladarse, digamos, a otras comunidades para poder realizar sus estudios. Los pies pues, se pueden incluir como dentro de los grandes olvidados dentro de lo que es la salud de las personas. Es el elemento orgánico de estabilidad que nos mueve, que nos sujeta, y evidentemente muchas de las alteraciones que sufre, si el paciente no las tiene en cuenta y no es tratado a tiempo por un profesional adecuado, evidentemente se va a trasladar esas dolencias y van a complicar un poco lo que es el resto del organismo. Hemos estado mucho tiempo metidos en casa, hemos estado mucho tiempo sin caminar, hemos estado mucho tiempo sin realizar cierto tipo y nivel de actividad física, y evidentemente volver a retomarlo pues no siempre es fácil y a veces hay que hacerlo de una manera más o menos razonable para evitar que eso nos cause lesiones. Ese desconfinamiento podológico, por así llamarlo, pues evidentemente se ha hecho de una manera, creemos que bastante acelerada. Por eso sí que promulgamos que la gente cuando vaya a caminar, evidentemente pues sí, viene bien ya unos calcetines, ya sean cortos, tobilleros, llamadlo un poco como queráis, pero sí que algo que haga que de una de las maneras ese roce que puede haber entre lo que es la piel del pie y lo que es el calzado, de alguna de las maneras, pues no se produzca para evitar ese tipo de lesiones. Insistimos mucho también en la hidratación diaria de los pies. Respecto al calzado del verano, pues bueno, siempre hay algunas luces y algunas sombras. ¿Qué ocurre con las deportivas? Dice, pues bueno, llevar deportivas en verano no es excesivamente un gran problema, pero evidentemente sí que tenemos que tener en cuenta una serie de consideraciones. El calzado deportivo normalmente por dentro siempre va a estar constituido y construido de materiales que son de poliamidas. Son unos materiales que son muy poquito absorbentes de la sudoración y son un poquito opacos a la transpiración. Ahí abogamos un poco porque si el paciente o la persona normal va a utilizar lo que es un calzado tipo deportivo, siempre insistimos en que puedan tener más de un calzado. Quiere decir que cuando hagas una apuesta de 24 o 48 horas con ese calzado, lo dejes aproximadamente otras 24 o 48 horas que respire de alguna de las maneras para que esa humedad llegue a secar, para que tenga una buena ventilación. Vemos que hay mucha gente hoy en día que en entornos urbanos, gente digamos que lleva pues unas chancletas, lleva un calzado excesivamente poco sujeto al pie, que evidentemente va a tener una problemática bastante importante, que lógicamente cuando caminamos con ese calzado, como no tiene absolutamente casi ninguna sujeción, pues evidentemente para poder caminar y que no se escapen, lo que tenemos que hacer siempre es irlas recogiendo con los dedos, lo cual evidentemente pues vemos que poco a poco va haciendo unas deformidades en los dedos, las clásicas patologías que a veces tratamos, como pueden ser los dedos en martillo, los dedos en garra. Está pensado pues, para lo que es verdaderamente, es decir, los entornos húmedos, caminar por entornos húmedos, como pueden ser pues, bordes de piscina, puede ser acercamiento a la playa, etc. Zapato ideal para verano, pues es un zapato más o menos con transpirabilidad, un zapato que tenga una suela más o menos acomodaticia, que tenga, con eso me refiero a que tenga un poquitito de grosor suficientemente para que pueda tener
un cierto colchón, lo que es el apoyo de los metatarsianos y del talón del pie, nunca a la altura de tacón inferior a los 2 centímetros y nunca superior a los 4 centímetros. ¿Por qué esas distancias y esas alturas? Perdón, pues sobre todo porque un zapato muy plano, con suelas muy finas, muy gastadas, generalmente lo que va a dar es muy poquitito entronque a lo que es el pie, lo que es la presión, y evidentemente puede llegar a hacer daño a nivel de lo que es la musculatura fascial de la planta del pie. Y lógicamente tacones muy elevados pues van a tener una sinergia totalmente con la contraria. Vamos a deslizar mucho el apoyo a lo que es la zona del antepié, la zona baja de los dedos, donde evidentemente pues puede sufrir cargazones y puede sufrir algún tipo de lesión. Cortar las uñas no es terriblemente difícil, pero sí que tiene una pequeñita técnica, y es que evidentemente hagámoslo siempre de una manera más o menos un corte recto, no metamos mucho las tijeras o el corta uñas, lo que empleemos para cortar en sus extremos, y dejemos que vayan poco a poco creciendo. Y cuando se corten, siempre rectas, dándoles un formato un poquito cuadrado a la uña. Es verdad que pasear por la orilla de la playa pues va muy bien, es decir, normalmente el contacto del agua del mar tiene un alto contenido en yodo, lo cual evidentemente pues para el sistema musculoesquelético del organismo es una situación muy buena. La verdad es que el roce de la arena es un decapante natural de la piel del pie. Esos son uno de los grandes factores y unos grandes beneficios que vamos a encontrar. Pero también solemos encontrarnos en nuestras clínicas tratamientos de gente que a veces abusa o sobreabusa de caminos de paseos excesivamente largos por la arena de la playa. Quiere decir que un pie que tenga una característica más o menos normal probablemente aguante un poco lo que es la presión y el cansancio que la arena puede producir sobre los pies, pero a veces pacientes que tengan el arco un poco disminuido o casi al revés, que también arcos un poquito aumentados, probablemente ese tipo de paseos pudiesen dar algún cargazón muscular. Por eso decimos, sí, es muy beneficioso, pero ojo a la gente cuando, según la tipología de sus pies, verdaderamente puede hacer un uso excesivo, porque ahí puede, digamos, de alguna de las maneras agotar muscularmente más lo que son a nivel de pie y a nivel de la pierna. Por lo tanto, ahí sí que hay que tener un poco de cuidado. Según tipologías de pies, a veces está más recomendado distancias más largas o más cortas andando descalzos.